Bienvenidos hermanos del misterio a nuestro canal. Comenten de qué país nos están viendo ahora mismo. No olviden suscribirse y darle like a este video, porque lo que van a escuchar los va a paralizar de terror. Esta madrugada, mientras la mayoría duerme tranquila en sus camas, 4 hombres despertaron gritando en diferentes ciudades de México. Todos ellos camioneros veteranos, todos con la misma pesadilla. Una mujer de cabello largo arrastrándose sobre sus camiones, arañando el metal con uñas largas como cuchillos, susurrando sus nombres completos en la oscuridad. Pero cuando despertaron empapados en sudor frío y revisaron sus teléfonos con manos temblorosas, descubrieron algo que los heló hasta el alma. No había sido una pesadilla. Sus camiones estaban marcados con arañazos profundos, 5 líneas paralelas que habían atravesado el metal, como si garras sobrenaturales hubieran intentado abrirlos. En los espejos retrovisores encontraron mechones de cabello negro que aún se movía sin viento, y en el techo de las cabinas, huellas de pies descalzos, huellas que terminaban abruptamente en el aire. Lo más aterrador de todo esto es que ninguno de estos hombres se conoce entre sí, viven en estados diferentes, manejan rutas distintas, transportan cargas completamente diferentes, pero todos fueron visitados por la misma entidad, la misma bruja que ha aterrorizado las carreteras mexicanas durante más de 150 años. Estos son sus testimonios exactos, sin modificaciones, sin censura, tal como nos lo relataron, entre lágrimas de terror y temblores incontrolables. El primer relato nos llega desde las áridas tierras de Sonora, de un veterano camionero llamado Joaquín Morales, 30 años transportando ganado por todo el país, un hombre curtido que creía haber visto de todo. Esa noche descubriría cuán equivocado estaba. Joaquín transportaba una carga de ganado desde Hermosillo, con destino a los mataderos de Guadalajara. Su esposa acababa de ser diagnosticada con cáncer. Necesitaba el dinero urgentemente para la operación. Por eso había decidido manejar durante la noche, a pesar de las advertencias de otros conductores. Era una noche sin luna, completamente negra. El tipo de oscuridad que parece tragarse la luz. Sus faros apenas iluminaban unos metros adelante. La carretera estaba completamente desierta. Rompían el silencio sepulcral de la madrugada. Eran exactamente las 3:33 de la mañana, cuando Joaquín la vio por primera vez. Una figura solitaria parada en el arcén derecho, vestida completamente de blanco, inmóvil como una estatua. Al principio pensó que era una mujer pidiendo aventón, pero conforme se acercaba, notó algo inquietante. La figura no levantaba el brazo para pedir el viaje, simplemente permanecía ahí, esperando. Sus brazos colgaban de manera completamente antinatural, como si no tuviera huesos en su interior, y su cabello largo y negro cubría totalmente su rostro. Joaquín pasó de largo sin detenerse. Algo en su instinto le gritaba que no parara, pero la curiosidad lo hizo revisar el espejo retrovisor. La figura había desaparecido completamente. No había árboles, rocas o estructuras cercanas. Era terreno completamente plano y despejado. Imposible que alguien se escondiera tan rápido. Un escalofrío helado recorrió su columna vertebral. Joaquín aceleró instintivamente, alejándose del lugar. Pero lo que sucedió después fue mucho más aterrador. Exactamente 15 minutos más tarde, la figura apareció nuevamente, esta vez parada directamente en medio de la carretera, a 100 metros de distancia, bloqueando completamente el paso. Sus ojos brillaban con una luz rojiza y sobrenatural, un resplandor que perforaba la oscuridad nocturna, como brasas ardientes en medio de la nada. Joaquín pisó el freno con todas sus fuerzas. El camión cargado patinó peligrosamente sobre el asfalto. Las llantas chirriaron desgarradoramente en la noche. El vehículo se detuvo a apenas 3 metros de la misteriosa figura vestida de blanco. Joaquín podía sentir su corazón latiendo violentamente. El sudor frío empapaba completamente su frente. Bajó la vista unos segundos para recuperar el aliento, y cuando volvió a mirar hacia adelante, la carretera estaba completamente vacía. No había rastro alguno de la mujer, como si nunca hubiera estado ahí. Joaquín intentó convencerse de que había sido su imaginación, el cansancio y el estrés jugándole una mala pasada. Encendió un cigarrillo con manos temblorosas y decidió continuar su viaje hacia Guadalajara, pero 30 kilómetros más adelante, comenzó a escuchar algo que lo aterrorizó. Golpes rítmicos en el techo de la cabina, golpes suaves pero persistentes, como si alguien caminara descalzo arriba de él. El sonido era inconfundible y aterrador. Pasos humanos sobre el metal de su camión. Joaquín detuvo el vehículo en el acotamiento. Tomó una linterna de la guantera y salió temblando a inspeccionar el techo. No había absolutamente nadie arriba del camión, ni rastros visibles de pisadas o marcas. Pero entonces encontró algo que lo dejó sin palabras. Huellas perfectas de pies desnudos, marcadas claramente en el polvo acumulado.
Las huellas comenzaban en la parte trasera del remolque, subían metódicamente por toda la cabina y terminaban abruptamente en el borde delantero, como si quien las había dejado hubiera saltado al vacío o simplemente hubiera desaparecido en el aire. Las huellas eran pequeñas y delicadas, claramente de una mujer joven, pero lo más aterrador eran las marcas junto a cada huella, arañazos profundos en el metal del camión, como si la criatura hubiera necesitado aferrarse, con uñas largas y afiladas para no caerse. Joaquín regresó temblando a la cabina de su camión. Decidió continuar manejando sin detenerse nuevamente, pero la presencia maligna no lo había abandonado. Durante las siguientes 3 horas de viaje, pudo escuchar una voz femenina susurrando, palabras incomprensibles en un idioma muy antiguo. La voz parecía venir de todos lados simultáneamente, del radio apagado, de los espejos, del viento exterior. Pero lo más perturbador era que esa voz conocía perfectamente su nombre completo. Joaquín Morales Hernández, le decía suavemente. ¿Por qué no te detienes y platicamos un rato? Tu esposa María está sola en casa. Tus hijos Diego y Sofía duermen desprotegidos. Esas palabras lo aterrorizaron más que cualquier amenaza, porque significaba que esa entidad conocía su vida, sabía dónde vivía, conocía a su familia, y podía hacerles daño cuando quisiera. Al amanecer, Joaquín llegó a Guadalajara, entregó la carga y manejó directo a su casa. Encontró a su esposa y sus hijos completamente sanos, pero cuando revisó nuevamente su camión, en la puerta del conductor había 5 arañazos, 5 marcas profundas que atravesaban el metal, como si una mano con garras hubiera intentado entrar, mientras él dormía indefenso en el interior. El segundo testimonio nos llega desde Veracruz, de un joven camionero llamado Roberto Vázquez, de apenas 25 años de edad, quien transportaba productos lácteos frescos hacia los mercados de la Ciudad de México. Roberto había escuchado las historias de otros conductores, relatos sobre la bruja de las carreteras mexicanas, pero siempre los había considerado puras supersticiones, cuentos inventados para asustar a los conductores novatos. Esa noche cambiaría para siempre su perspectiva. Era una madrugada lluviosa y fría de octubre. La carretera estaba prácticamente desierta y oscura, solo el sonido hipnótico y constante de la lluvia, golpeando rítmicamente contra el parabrisas. Roberto manejaba concentrado en su ruta habitual, cuando notó algo muy extraño en la distancia. Una luz blanca parpadeante que se movía erráticamente. No correspondía a ninguna señal de tráfico conocida, ni a los faros de algún vehículo en problemas. Conforme Roberto se acercaba lentamente al punto, la luz se hacía más intensa y perturbadora, un resplandor blanco y frío que lastimaba los ojos. Pero lo más inquietante era que la luz parecía balancearse de lado a lado, como si alguien la meciera deliberadamente, como una linterna en manos de alguien invisible. Cuando Roberto finalmente llegó al lugar exacto, donde había visto la misteriosa luz parpadeante, no encontró absolutamente nada fuera de lo común, solo la carretera mojada reflejando sus faros y la lluvia cayendo incesantemente sobre el asfalto. Roberto pensó que había sido un reflejo extraño, o tal vez los faros de otro vehículo distante. Continuó manejando sin darle mayor importancia. Pero entonces su radio comenzó a funcionar mal, produciendo interferencias que sonaban como voces femeninas susurrando palabras ininteligibles. Roberto cambió de estación repetidamente y desesperado, pero el susurro persistía en todas las frecuencias. Una voz de mujer que claramente decía su nombre. Roberto, Roberto, ven hacia acá. Ven a jugar conmigo en la oscuridad. Apagó el radio bruscamente con manos temblorosas, pero la voz continuó sonando dentro de la cabina, como si viniera de las paredes mismas del vehículo, como si estuviera atrapada dentro del metal. Roberto decidió acelerar para salir de esa zona, pero su camión comenzó a comportarse de manera extraña. El motor se ahogaba sin ninguna razón aparente. Las luces del tablero parpadeaban intermitentemente, y el volante se movía solo hacia la derecha, como si una fuerza invisible lo estuviera dirigiendo, hacia el acotamiento, hacia la oscuridad del campo. Roberto luchó desesperadamente por mantener el control, pero fue entonces cuando finalmente la vio, reflejada claramente en el parabrisas húmedo, una mujer sentada en el asiento del copiloto, vestida con un vestido blanco completamente empapado. Su cabello largo goteaba agua constantemente, formando charcos fríos en el piso de la cabina. Roberto no se atrevía a voltear directamente hacia ella, solo podía observarla en el reflejo del vidrio. La mujer mantenía su cabeza inclinada hacia abajo, su rostro completamente oculto detrás de mechones, de cabello negro que goteaba agua helada. Pero Roberto podía sentir perfectamente que lo observaba, una mirada penetrante que lo helaba hasta los huesos, una presencia maligna que irradiaba odio puro. Nunca en sus 25 años de vida
Había experimentado un terror tan absoluto y paralizante. La entidad irradiaba una maldad ancestral, un odio profundo e inexplicable hacia los vivos. Roberto intentó hablar, preguntar qué quería de él, pero su voz se había desvanecido completamente. No podía emitir ni el más mínimo sonido, como si sus cuerdas vocales hubieran sido cortadas. La entidad comenzó a moverse muy lentamente, levantando su rostro oculto hacia él. Roberto cerró los ojos con todas sus fuerzas. Sabía instintivamente que no debía mirar su rostro, que ver directamente a esa criatura sobrenatural significaría su perdición eterna y definitiva. Roberto manejó con los ojos cerrados durante varios minutos, guiándose únicamente por la sensación del volante y el sonido de las llantas sobre el asfalto mojado, rezando desesperadamente para no salirse de la carretera. Cuando finalmente se atrevió a abrir los ojos, la mujer había desaparecido sin dejar rastro, pero el asiento del copiloto estaba completamente empapado y un olor penetrante a agua estancada invadía por completo la cabina del camión. Roberto no se detuvo hasta llegar a una gasolinera, donde pasó el resto de la noche completamente despierto, bebiendo café y tratando de procesar lo vivido. Al día siguiente, mientras revisaba minuciosamente su camión, Roberto encontró huellas húmedas de pies descalzos, que rodeaban completamente todo el vehículo, como si la criatura hubiera estado caminando alrededor del camión durante toda la noche, esperando pacientemente a que él saliera. El tercer relato proviene de las montañas de Michoacán, de un experimentado conductor llamado Fernando Jiménez, quien había manejado las mismas rutas peligrosas durante 15 años sin incidentes sobrenaturales. Fernando transportaba materiales de construcción pesados hacia una obra en las montañas remotas de Guerrero. La carretera era extremadamente serpenteante y peligrosa, con precipicios profundos y mortales a ambos lados. Era una ruta que requería concentración absoluta, especialmente durante las traicioneras horas nocturnas. Fernando había comenzado su viaje al atardecer, esperando llegar a su destino antes del amanecer, pero a medida que subía por la montaña, una densa niebla comenzó a cubrir la carretera, reduciendo la visibilidad a apenas unos metros. Fernando redujo considerablemente la velocidad, encendió las luces de emergencia y continuó con extrema cautela, pero la niebla se hacía cada vez más espesa y tenía una calidad extraña y completamente antinatural. Parecía moverse con vida propia y propósito, formando figuras que desaparecían al ser observadas, rostros espectrales que se desvanecían rápidamente. Fernando decidió detenerse completamente en el acotamiento, esperando pacientemente que la niebla se dispersara, pero tan pronto como apagó el motor del camión, comenzó a escuchar voces etéreas en la distancia, voces de mujeres cantando una melodía antigua, que no podía identificar ni recordar haber escuchado. El canto era hermoso pero profundamente perturbador, como si viniera de otra época muy lejana, de otro mundo completamente diferente al nuestro. Fernando salió curiosamente de la cabina para intentar localizar el origen de las voces, pero los cantos parecían venir de todas partes, de la niebla misma, del viento, de las rocas, de las profundidades del abismo que lo rodeaba. Mientras caminaba nerviosamente alrededor de su camión, Fernando notó que la niebla se estaba disipando lentamente, pero lo que reveló lo dejó paralizado de terror. En el precipicio, a unos 20 metros de distancia, flotaban 3 figuras femeninas espectrales, todas vestidas con túnicas blancas ondulantes, todas con cabello largo y completamente negro, suspendidas varios metros sobre el abismo mortal. Las 3 mujeres cantaban perfectamente al unísono, sus voces creando una armonía sobrenatural y hipnótica que parecía penetrar directamente en el alma de Fernando. Sintió un impulso irresistible de acercarse a ellas, de caminar lentamente hacia el borde del precipicio. Sus pies comenzaron a moverse por voluntad propia, paso a paso hacia la muerte segura. Fernando luchó contra el hechizo con todas sus fuerzas. Sabía que si se acercaba más, moriría inevitablemente. Se mordió la lengua hasta que sangró abundantemente. El dolor intenso lo ayudó a romper parcialmente la influencia. Logró detener sus pasos a 5 metros del abismo. Las 3 figuras lo miraron simultáneamente. Sus rostros eran hermosos, pero completamente vacíos. Sin ojos, sin nariz, sin boca visible. Solo piel blanca y lisa como el mármol frío. Pero aún así Fernando podía sentir que lo observaban, que estudiaban cada movimiento de su cuerpo aterrorizado. Una de las criaturas extendió lentamente su brazo. Su extremidad se alargó de manera completamente imposible, extendiéndose a través del aire como goma elástica, hasta casi rozar el rostro petrificado de Fernando. Él gritó con toda la fuerza de sus pulmones y corrió desesperadamente hacia su camión salvador. Detrás de él escuchó un lamento sobrenatural, un grito de frustración que hizo temblar las montañas.
Fernando encendió el motor y aceleró al máximo. No importaba la niebla, no importaba el peligro mortal. Solo necesitaba alejarse de ese lugar maldito. Durante todo el descenso traicionero de la montaña, pudo ver las 3 figuras siguiéndolo de cerca, volando paralelamente a la carretera serpenteante, manteniéndose siempre a la misma distancia exacta. Sus túnicas ondeaban fantasmalmente en el viento nocturno, como banderas espectrales de la muerte misma. Solo hasta llegar al valle las perdió completamente. Pero Fernando sabía que no se habían ido realmente, simplemente habían regresado a esperar pacientemente, en esa montaña maldita, aguardando eternamente al próximo viajero solitario e indefenso. El cuarto y último testimonio es el más perturbador. Nos llega desde Oaxaca, de un hombre llamado Esteban Ruiz, quien transportaba artesanías tradicionales hacia Puebla. Esteban era muy conocido entre todos los camioneros, por ser extremadamente religioso y devoto. Siempre llevaba crucifijos y estampas de santos. Decorando completamente su cabina, creía firmemente que su fe inquebrantable lo protegería de cualquier mal. Esa noche pondría a prueba todas sus creencias. Esteban manejaba por una carretera poco transitada, cuando vio a una joven mujer haciendo autostop. Era hermosa, vestía ropa moderna, y parecía estar en serios problemas. La compasión cristiana de Esteban lo motivó a detenerse inmediatamente y ofrecerle ayuda. La mujer subió al camión extremadamente agradecida. Explicó que su automóvil se había descompuesto y necesitaba llegar urgentemente a su casa. Su madre anciana estaba gravemente enferma. Esteban se ofreció a llevarla hasta el pueblo más cercano. Durante los primeros kilómetros, conversaron completamente normal. Ella le contó detalles sobre su trabajo, su familia. Parecía una persona completamente común y corriente, pero Esteban comenzó a notar detalles muy extraños. La mujer no se reflejaba en los espejos retrovisores. Cuando hablaba, su aliento no empañaba el vidrio, y la temperatura dentro de la cabina había descendido drásticamente varios grados. Esteban intentó convencerse de que era su imaginación, hasta que la mujer hizo una pregunta escalofriante, que lo heló completamente la sangre. ¿No crees que Dios te ha abandonado, Esteban?, le preguntó con una sonrisa que se extendía, mucho más allá de lo humanamente posible. ¿Por qué permitiría que sufras tanto trabajando, día y noche solo para poder sobrevivir? Esteban no recordaba haberle contado sobre sus problemas, sobre las deudas, sobre la enfermedad de su padre, sobre la desesperación que lo consumía diariamente. Pero ella sabía absolutamente todo sobre su vida, cada detalle íntimo de su sufrimiento personal. La criatura continuó hablando con malicia, su voz volviéndose más grave y distorsionada. Yo puedo darte todo lo que necesitas urgentemente. Dinero, salud perfecta para tu familia, felicidad eterna. Solo necesito que me entregues una cosa, tu alma inmortal y preciosa. Esteban comenzó a rezar desesperadamente en voz alta, recitando el Padre Nuestro con toda su devoción. La entidad se rió con una carcajada demoníaca, que sonaba como miles de vidrios rompiéndose. Las estampas de santos en su cabina comenzaron a arder espontáneamente sin explicación. Los crucifijos se retorcían como si estuvieran vivos, y un olor penetrante a azufre invadió el aire. Esteban siguió rezando mientras manejaba desesperadamente, buscando un lugar sagrado donde refugiarse, donde expulsar a esa abominación del infierno. Pero la criatura se estaba transformando horriblemente. Su piel se volvía gris y completamente arrugada. Sus ojos se hundían profundamente en las cuencas, y de su boca comenzaban a sobresalir dientes afilados y puntiagudos como navajas. Esteban vio una pequeña iglesia a lo lejos, y dirigió su camión desesperadamente hacia ella. La criatura comenzó a gritar y convulsionarse violentamente, como si el lugar sagrado la lastimara físicamente. Cuando el camión se detuvo frente a la iglesia, la entidad desapareció instantáneamente, dejando solo el olor nauseabundo a azufre y marcas profundas de garras en el asiento. Esteban pasó el resto de la noche, rezando fervientemente en esa iglesia protectora. Estos 4 testimonios no son casos aislados, hermanos. A lo largo de todo México, cientos de camioneros han reportado encuentros similares y aterradores. Entidades ancestrales que se alimentan del miedo puro, de la soledad de los viajeros nocturnos indefensos, brujas prehispánicas que nunca han abandonado, las tierras sagradas que una vez habitaron, la próxima vez que manejen solos de noche, por las carreteras desoladas de nuestro México. Recuerden muy bien estos relatos escalofriantes, y si ven una figura vestida de blanco, parada solitaria en el arcén oscuro, no se detengan bajo ninguna circunstancia, no miren hacia atrás ni una sola vez, y aceleren hasta que salga el sol salvador, porque hay cosas en este mundo que es mejor dejar atrás para siempre.
Hermanos del misterio que nos acompañan, si este video los ha aterrorizado tanto como a nosotros, no olviden suscribirse y activar la campanita. Comenten si han vivido experiencias similares. Y recuerden siempre, la oscuridad está esperando. Nos vemos en el próximo video de terror, si es que logran sobrevivir hasta entonces.